Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y traiga sobre ti paz. Esta mañana estamos muy contentos de compartir contigo esta palabra. Este año, el mes de junio lo hemos denominado los peligros del camino. Así que yo quiero compartir contigo esta mañana algo que te va a bendecir. Recuerda, la palabra del Señor no es para una ciudad, no solamente es para una nación, no solamente es para un tiempo. La palabra de Dios es eterna. Y nosotros debemos entender que esta palabra es soltada en los aires y afecta a las generaciones, afecta a las naciones, afecta a las personas. Yo estaba leyendo hace un tiempo atrás hay un libro que te recomendaría que lo revises, o una película que se llama El proceso del peregrino, El camino del peregrino. Es una novela de John Bunyan y habla acerca de los peligros de la persona camino al cielo. Y cuán importante es que nosotros conozcamos eso, porque yo sé que mucha gente puede decir, no, pero que vamos a hablar de bendiciones y de que Dios te va a prosperar y Dios te va a ayudar. Y yo creo en eso. Pero también tenemos que prepararnos para cuando los peligros acechen nuestra vida. En el material que tal vez esta semana la iglesia les va a entregar, o ya se le entregó en estos días, al inicio de este mes de junio, hablamos acerca de 12 peligros. Yo quiero comenzar compartiéndote uno de ellos. Así que ahí donde tú estás, quiero que me acompañes, quiero que levantes tus manos. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que Dios bendiga su palabra, que su Espíritu Santo traiga una revelación, nos pueda hablar a nosotros. Esta semana Dios ha estado hablando conmigo. Dios me habló acerca de este pasaje de la palabra y me confrontó. Porque, hermanos, muchas veces nosotros podemos culpar a terceras personas. La pregunta es, ¿cuál es nuestra responsabilidad en este proceso? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en este proceso? Alguien dijo, lo que estás viviendo hoy es consecuencia de las decisiones del pasado. Y si queremos un futuro diferente, un futuro maravilloso, hoy debemos tomar decisiones correctas. Hoy debemos tomar decisiones que nos ayuden a tener un futuro diferente, un futuro en paz. Porque muchas veces nosotros somos responsables de lo que hoy nos está pasando. Sea en la parte económica, sentimental, emocional. No nos preparamos para lo que hoy estamos enfrentando. Así que, donde estás, quiero invitarte a que te pongas de pie un momento más y levantes tu mano derecha y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos enseñe su palabra, que nos muestre que realmente qué es lo que Él quiere hablarnos en este día, en esta mañana, sea tarde o noche en el momento que veas esta transmisión. Yo quiero bendecir tu vida. Así que levanta tus manos conmigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo desato una palabra de sabiduría y de conocimiento y de revelación de tu palabra. Una palabra, Señor, de entendimiento. Una palabra, Señor, que pueda llevarnos y confrontarnos, enseñarnos tus caminos. Padre, no queremos terminar nuestros días en la misma situación como lo hemos comenzado. Queremos terminar bien. Queremos concluir bien. Queremos tener paz, Señor, en nuestro corazón. Queremos saber que tú eres el que tiene el control de todas las cosas. Te bendigo, Señor, y declaro, Señor, que esta palabra, Padre, abrirá nuestros ojos, nuestros corazones, y nos enseñará tu gracia, tu misericordia, tu fidelidad para con nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias, te bendigo. Espíritu Santo, te adoro a ti. Y declaro tu gracia sobre nosotros, Señor. Bendigo esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Me alegra que estés hoy congregando con nosotros. Hoy estés en la casa del Señor. Hayas separado este tiempo para poder tomar un momento para la presencia de Dios. Yo le estaba hablando acerca de los peligros del camino. Y uno de los peligros más grandes de no terminar nuestro camino, nuestro proceso, es el pecado. Y yo quiero que leamos con nosotros Josué capítulo 7, versículos del 1 al 5. Este pasaje lo estábamos compartiendo en esta semana. Y algo que me llama mucho la atención es ¿por qué el Señor, por qué Dios toma decisiones?
Lo importante que quiero que nosotros podamos aprender, yo aprendí de que no solamente tiene que ver con una persona, sino que Dios mira a las personas como un equipo, una familia, una nación, un negocio. A veces hacemos sociedad con personas que pueden traer destrucción a nuestra vida. Este pasaje me hizo recordar la vida de Jonás. Hermanos, dice que Jonás huía de Dios. Y todos en el barco iban a morir a causa de Jonás. Todos en el barco. Pero Dios es justo. No es que Dios va a destruir a las personas por culpa de otras personas. La Biblia dice en Ezequiel, los hijos ya no serán castigados por los pecados de los padres, dice Ezequiel. Y Dios es justo, va a separar nuestras iniquidades. Pero tenemos que tener cuidado en el proceso que estamos andando. Y dice la palabra del Señor en Josué capítulo 7, versículos del 1 al 5. Quiero que me acompañe en la Nueva Traducción Viviente. Quiero leer este pasaje. Me llama mucho la atención. Ha estado dando vueltas este pasaje por mi cabeza y ha estado hablándome del Señor esta semana. Primero, dice la palabra: sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas al Señor. Y el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Zimri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Una de las cosas que me llama mucho la atención es en este pasaje es que dice que el Señor se enojó tremendamente por lo que había hecho una persona. Y no es cualquier persona. Recuerda, yo quiero hablarles a los ministros de la alabanza porque ellos representan la tribu de Judá. Perdóname, la Biblia dice que entrarán a Jerusalén por las 12 puertas. Y aunque la gente no lo quiera aceptar, muchos de nosotros que hemos sido no incrustados, no metidos a una religión. Jesús no vino a crear la religión evangélica, ninguna religión. Él vino a restaurar a su pueblo. Y aunque le guste o no a las personas, cada uno de nosotros pertenecemos a una tribu. Y la gente que adora, porque Judá significa alabanza, y esta palabra es para la gente de la alabanza. Dice que este hombre había tomado las cosas consagradas al Señor. Y no solamente a la alabanza, sino a la gente que sirve en la casa de Dios. Y dice la palabra, el Señor se enojó porque este hombre había robado de las cosas consagradas al Señor. Versículo 2 dice, Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Jai, de donde dice que está al oriente de Betel, cerca de Bet-Aven. Estaban en un proceso de conquistar la tierra, estaban en un proceso de ir hacia el propósito de Dios. Recuerda, hay una tierra prometida para Israel, hay una tierra prometida para una familia, hay una tierra prometida para cada persona. La tierra prometida es la promesa que Dios te ha dado, es el cumplimiento de la promesa que Dios te ha dado. ¿Sabes? ¿Tienes alguna promesa de Dios en tu vida? Yo te pregunto, ¿tienes alguna promesa de Dios? ¿Qué te dijo Dios cuando eras pequeño? Cuando eras pequeña. ¿Qué te habló Dios a través de un profeta? ¿Se ha cumplido esa palabra? ¿Qué cosa Dios te dijo? Porque muchas veces nosotros, hermano, caminamos sabiendo una palabra que Dios nos habló. Y no podemos ir contra esa palabra cuando, a veces, miren, hermano, Balaam dice que fue a consultar al Señor qué iba a hacer, si maldecir o no al pueblo de Israel. Y Dios le dijo, no, bendice a Israel, no maldigas, no vayas con el rey Balac. Y él, hermano, los despidió, obedeció la primera vez. Luego Satanás va a insistir como Balac insistió con Balaam. Y fue otra vez para quitarte del propósito de Dios. Entonces vas a encontrar a un Satanás que siempre, hermano, una de las cosas que tenemos que imitar del diablo. Le puede parecer loco, pero hay cosas que el diablo tiene que deberíamos imitar. Y es su persistencia. Y él va a venir una y otra vez para sacarte del camino. Y la tierra prometida que Dios nos enseñó es que hay un propósito, hay una promesa de Dios. La pregunta es, ¿sabes a qué Dios te llamó? Dice, Israel estaba tomando su tierra. Y en ese proceso, hermano, tuvieron un fracaso terrible. Y dice la palabra, cuando regresaron los espías que Josué envió, le dijeron, no es necesario que vayamos todos. Basta con 2,000 o 3,000 hombres para atacar esa ciudad.
dado que ellos son tan pocos, no con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad. Dice, perdón, dado que ellos son pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir allí. Versículo 4 dice, aquí así que enviaron unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados los hombres de Ai. Persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Y mataron como a 36 e iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto. Y su valentía se desvaneció. Una de las cosas que va a traer derrota a nuestras vidas. Una de las cosas que va a traer fracaso a nuestras vidas. Una de las cosas que va a traer, hermano, que nosotros seamos quitados del medio, es el pecado. Y dice la palabra que este obstáculo vamos a enfrentarlo todos los días de nuestra vida. Quiero que tú sepas eso. Y estos obstáculos, hermano, o los vas a enfrentar, o los vas a poder esquivar, o en algún momento los vas a poder superar. Todos estos obstáculos van a venir a tu vida. Es imposible, hermano, que no vengan, dice la palabra, es imposible que no vengan estas aflicciones, es imposible que no vengan estas tribulaciones, es imposible que no vengan estas tentaciones a tu vida. Vas a enfrentarlas. Mucha gente, hermano, ha caído, ha pecado, ha roto los mandamientos del Señor, ha ofendido a Dios. ¿Y cuál ha sido su actitud? Su actitud ha sido, ya lo dejo todo, no sigo adelante. Y puede que sea necesario que tomes un tiempo para levantarte. Pero eso no es el camino. Y dice la palabra del Señor que nosotros necesitamos definir. Ahora, la gente dirá, ¿pero qué es pecado? Yo quiero compartirte algo. La palabra pecado en el libro de Juan capítulo 3 versículo 4 dice que el que peca viola la ley de Dios. Pecado es la transgresión de la Torah o de la ley. La palabra Torah significa instrucción. Y cuando la gente habla de ley y dice, no, Dios ya no quiere que practiquemos la ley, estamos en la gracia, estás bien equivocado. No existe gracia si no hay ley. Solamente va a existir gracia en el momento en que tú transgredas la ley. No existe gracia. Si tú no transgredes ningún mandamiento, ¿para qué necesitas la gracia? La gracia es consecuencia de la misericordia de Dios cuando tú rompes los mandamientos del Señor. Ahora, la palabra me llama mucho la atención porque la palabra pecado tiene 4 connotaciones, hasta 5. Hay una connotación de la palabra pecado en el hebreo, que es una bestia que está esperando atacarte. La Biblia dice que Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, pero tú puedes gobernarlo, tú puedes dominar a esa bestia. Entonces es como que fuera un animal que está esperando, hermano, que nosotros cedamos a la tentación. La otra palabra, una palabra en hebreo que tiene que ver con pecado es hatá, que viene de desviarse del camino. ¿Sabías que el pecado tiene que ver con desviarse de los caminos del Señor? Cuando hablamos de camino estamos hablando de las instrucciones de Dios. Entonces, la otra palabra de pecado viene de la palabra hebrea avon. No sé si usted ha visto esos perfumes, ¿no? Que dicen Avon, le dicen las personas, ¿no? Y se escribe Avon. Y han hecho perfumes y cosméticos. Y le aseguro que ese nombre no ha sido hecho sin saber, ha sido intencional. Y esa palabra significa iniquidad, falla moral. Tiene que ver, toda esa falla moral tiene que ver con pecados, hermanos, de inmoralidad sexual. La palabra aveira viene con romper, con transgredir. Por ejemplo, pecado es que nosotros no separemos el día de reposo para el Señor. Y no te hablo del sábado, porque la palabra Shabbat no significa sábado, significa reposo. Y cuando reposamos, cuando Dios dice que separemos de los 7 días uno, no dice que lo que hagamos ese día de reposo sea ver televisión, ir a jugar. No, está hablando, hermano, de hacer el bien, de tener comunión con Dios. En Shabbat nosotros necesitamos tener comunión con Dios. Tiempos de oración, tiempos de ayuno delante de la presencia de Dios. La otra palabra de pecado en hebreo es peshá, que significa infringir. Es cuando rompemos un mandamiento. Dentro de los mandamientos, por ejemplo, infringimos la ley cuando nosotros levantamos falso testimonio contra una persona. Cuando tú calumnias a alguien de algo que tú no sabes.
y estamos infringiendo la ley. Y eso habla de pecado. Entonces, la Biblia dice que todos somos pecadores. Pero he escuchado mucho también decir a las personas, es que no hay pecado grande ni chiquito. Pero un momento, eso no es verdad. ¿Sabes por qué? Porque hay diferentes niveles de profundidad de un pecado. Yo quiero que aprendas esto. Porque si nosotros decimos que el pecado es un obstáculo en encontrar nuestra tierra prometida, entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué es pecado? ¿Qué debemos evitar para no caer, para no fracasar camino al propósito de Dios? Y el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 15, quiero que me acompañe. Santiago 1:15, mire lo que dice la palabra. Este pasaje me llama mucho la atención. Santiago capítulo 1, versículo 15, mire lo que dice, versículo 14 y 15, ¿no? Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice la palabra, lo primero, hermano, que nosotros debemos tener cuidado es de nuestro corazón. Por eso la palabra del Señor dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón. Y dice el versículo 14, la tentación viene, Santiago 1:14 dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Entonces, hermano, nosotros somos tentados por nuestra concupiscencia. Nuestra concupiscencia son nuestros deseos. Ahora, ¿qué hacen nuestros deseos? La palabra seducir tiene una connotación profunda. La palabra seducir viene de la idea cuando un hombre seduce a una muchacha inocente y le engaña para abusar de ella. Esa palabra significa, dice, la concupiscencia, las cuales nos seducen, y luego dice nos arrastran. Somos atraídos, hermano. El pecado es así, el pecado te atrae, el pecado luego, hermano, te seduce, te engaña. Luego dice, cuando te engaña, la palabra engañar significa te engaña, te ha seducido para tener intimidad contigo. Y dice luego, entonces concibes. Cuando nosotros, hermanos, caemos en ese pecado continuamente, nos embarazamos, concebimos. Para una mujer que está embarazada no se nota que está embarazada las primeras semanas. ¿A las cuántas semanas uno nota que está embarazada? El cuerpo de una muchacha se reconoce que le salió la barriguita. 3 meses, 4 meses, ¿no? Y comienza a salir de la barriga. Yo he conocido a personas que 5 meses, hermano, estaban embarazados y no se habían dado cuenta que estaban embarazadas. Y entonces a veces estamos, hermano, en una condición y no nos hemos dado cuenta que hemos ofendido a Dios. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron la palabra. Pero es importante enseñar las escrituras. Enséñale a tus discípulos, enséñale a tus hijos. Porque a veces la gente, hermano, dice, no, se supone que sabe. No se supone, la gente no supone que sabe. Tú tienes que enseñarle la palabra. Y tienes que decirle las cosas, porque a veces, hermano, decimos, se supone que la persona tiene que tener gratitud. Se supone que la persona se tiene que bañar. No, no se supone. Son cosas que tienes que enseñarle a las personas. Son actos. Son enseñanzas, instrucciones que como padre, como amigo, como mentor, como pastor le tienes que dar a las personas. Entonces, dice la palabra, la tentación, hermano, nos atrae, nos seduce, nos hace concebir el pecado y damos a luz al pecado. Fíjate, el dar a luz al pecado es cuando ya lo que has hecho, la gente sabe, es abiertamente, te das cuenta, ya no puedes esconder a esa persona, ese bebé, y da a luz y dice, oh, tuvo un hijo. Y luego dice, cuando el pecado es consumado, esto da luz a la muerte. Yo siempre he dicho algo que es chocante para las personas, pero el pecado, hermano, se puede abortar. En ese proceso de que eres atraído, en ese proceso que eres seducido, en ese proceso donde has concebido el pecado, puedes abortarlo. Es el único aborto permitido en las Escrituras. El aborto del pecado, de la concupiscencia del pecado. Ahora, quiero darte algunos consejos, algunos principios para poder, para evitar, hermano, que el pecado no destruya tu propósito. En primer lugar, escoge a la gente
con quien vas a ir camino a tu propósito. Dice la palabra, hermano, que Dios castigó a Israel a causa de Acán. Dice, todo el pueblo fue castigado, perdieron una batalla, murieron 36 personas por el pecado de alguien que ni siquiera fue a la guerra. Y muchas veces somos juzgados por Dios o somos, hermano, castigados por el Señor porque alguien de nuestro equipo, la persona con quien caminó con nosotros, está andando mal. ¿Conoces a tu equipo? ¿Por qué tu grupo familiar no crece? ¿Por qué tu familia? Hay situaciones en casa. No queremos obedecer los mandamientos del Señor. ¿Por qué tu empresa no sale adelante? Hay gente que me ha dicho, pastor, comenzó una empresa y fracasó. Yo recuerdo que un pastor me contó una historia que habían comprado un canal de televisión, un mentor mío, un hombre de Dios. Habían comprado un canal de televisión y estaban transmitiendo y habían invertido miles de dólares. ¿Y sabe qué cosa? Ese canal nunca funcionó. Y cuando él va, hermano, el Espíritu Santo, él está orando y el Señor le muestra el pecado. La persona que estaba encargada del canal de televisión veía pornografía en las noches en ese canal, en esa transmisión. Y hermano, cuando hay ese tipo de cosas no va a funcionar absolutamente nada. Entonces, cuida a la gente que va a caminar contigo camino al propósito de Dios. Tus amigos, tus discípulos, aún, hermano, la gente que nos está liderando. ¿Cómo está esa persona? ¿Qué está haciendo esa persona? Hay gente, hermano, que tenemos que tener mucho cuidado en nuestro camino. Dice la palabra, y los hijos de Israel cometieron un grave pecado ante los ojos del Señor. Y por eso dice el Señor que Dios los castigó. Dice la palabra, hermano, que Dios castigó a Israel. Israel huyó delante de sus enemigos. Y dice la palabra del Señor, hermano, el versículo 5, y los de Jai mataron a 36 hombres y los siguieron hasta la puerta de Sebarim. Los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua y tuvo temor, dice la palabra. Hermano, un hombre fue el que pecó. Pero la pregunta que yo me hago, ¿por qué Dios juzgó toda la nación de Israel? Una persona, hermano, puede causar destrucción a una familia, a una iglesia. ¿Sabe qué cosa? Israel tuvo le sucedió esta situación. Moisés manda 2 espías. De los 2 espías, 10 espías vienen diciendo, ciertamente es tierra de leche y miel. Dice la palabra que 2 personas cargaban un racimo de uva. ¿Usted se imagina? Las uvas eran tamaño de las sandías. Eran una cosa impresionante. Y ellos dijeron, sí es tierra de leche y miel, pero hay gigantes, nos van a matar, no vamos a poder. Júntate con gente de fe. Gente que no te diga, no se va a poder. Ay, miren, la Biblia dice, el perezoso, dice, el león está en la calle y por eso nunca quieren hacer nada. Hermano, siempre le encuentran un pero a las cosas. Siempre le encuentran una situación, siempre le encuentran un problema a cada solución. Por eso no me gusta andar con gente negativa. Si vamos a hacer algo, hagámoslo. Y hermano, en el proceso nos vamos a equivocar, en el proceso podemos fracasar. Pero no puedes quedarte con las manos cruzadas. Necesitamos dejar claro, hermano, quién va a ir con nosotros. ¿Cuáles son las cláusulas y mandamientos? Tienes que decirle, estos son los lineamientos. Yo le decía a la alabanza, usted no puede coger sus instrumentos musicales y tocar en la iglesia, adorar a Dios y en la casa estar tocando reggaetón, música basura. Perdóneme, pero esa es la palabra. Hoy le puedo decir sin temor a equivocarme, música basura. Cantando música basura en su casa. Viendo cochinadas, inmundicias en su casa. Usted es de la tribu de Judá. Sea líder de la iglesia, anfitrión de la iglesia, pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso va a causar destrucción a la gente que está andando contigo. Y no solamente eso, cuida de ellos. A veces la gente dice, no te metas en mi vida. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Mientras yo sea el apóstol de la iglesia, yo voy a intervenir en las cosas que usted hace y dice. Y le voy a decir algo más.
En esta semana hablaba con alguien y le decía, ¿sabes qué cosa? El pecado más grave de la iglesia no es la fornicación ni el adulterio. El pecado más grave es la murmuración y el chisme. Porque ese pecado le impidió a Israel entrar a la tierra prometida y mató una generación completa. Porque no pudieron entrar a la tierra prometida. Así que mi amado hermano, usted tiene que tener cuidado. Dice la palabra, ¿cuál fue el pecado? El pecado fue que tomaron cosas que le pertenecen a Dios. Hay anatema. No puedes tomar las cosas que le pertenecen a Dios. Compartía en esta semana. Hay 7 cosas que no puedes tomar. Y quiero compartirlas contigo. En algún momento te voy a explicar por qué lo dice la palabra. El primero, no podemos tomar del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué significa eso? Es que tú determines qué está bien y qué está mal. No, perdóname. Lo que está bien y qué está mal se determina por la palabra de Dios. Tú no me puedes decir, no, lo que yo creo esto está bien. No. ¿Qué dicen las escrituras? Alguien me dijo, pero la Biblia no dice no irás a la fiesta. La Biblia no dice no fumarás. No, tú tienes que tener sabiduría para darte cuenta que estamos haciendo. La Biblia no dice no escucharás música secular. Eso no dice la palabra, ciertamente. Pero hermano, tú tienes que tener sabiduría para interpretar la palabra de Dios. Tomar del árbol del conocimiento es decir, yo determino qué está bien y qué está mal. Y eso hermano, dice la palabra, el día que tú hagas esto, ciertamente morirás. ¿Sabías que quien hace eso es Satanás? Él dice, tú puedes ser Dios. Y tú determinas qué está bien y qué está mal. En segundo lugar, no puedes tomar el día de reposo. El Shabbat de Dios, tú no puedes tomar. 6 días trabajarás, pero hay un día de descanso. Aún, hermano, en todos los países, en Estados Unidos, te dan un día de descanso. Toma ese día. Y no toma ese día solamente para descansar, sino para hacer el bien, para buscar de Dios. Tercero, dice la palabra, Dios le dijo a Abraham, maldito el que te maldiga, bendito el que te bendiga. No puedes tocar al pueblo de Dios. Y no te hablo de los judíos. La gente dice, no, Israel, perdóname. En Israel se celebra la fiesta del orgullo gay más grande del mundo en Jerusalén. Estoy hablando de los hombres y mujeres que conocieron al Mesías, que han aceptado a Jesús. Y la Biblia dice que hemos sido injertados al pueblo de Dios. La gente que ha encontrado a Cristo es parte del pueblo de Dios, no de la religión evangélica. En cuarto lugar, no puedes tocar las cosas consagradas de Dios. Si tú has consagrado algo para Dios, hay gente que dice, pastor, quiero que unja mi carro, esto es para llevar a las personas a la iglesia. Y hay gente, hermano, que no quiere que ni siquiera se suban a su carro porque van a ensuciar su alfombra. Gente que ha ungido su casa pero no permite que haya reuniones familiares. Le molesta, hermano, servir un pedazo de pan, un poco de café en un grupo familiar. Esa casa Dios te la dio para que sea una bendición, no para que celebres fiestas. Y tú no puedes tomar las cosas consagradas para Dios. Una discípula me decía, pastor, el primogénito de mi casa, no sé, ora al Señor, porque no necesariamente el primero es el primogénito. El primogénito es el que se ha sido escogido por Dios. José fue el primogénito de sus hermanos, Dios lo puso como primogénito. ¿Por qué? Porque, hermano, Rubén subió al lecho de su padre, profanó el corazón de su padre, la intimidad de su padre. Y Dios escoge los primogénitos, no es el que nace primero. Y dice la palabra, tú no puedes, hermano, tocar lo que ha sido consagrado por Dios. 5, no puedes tocar los siervos de Dios. Hay hombres de Dios, hermano, que tú no puedes tocar ni con tus palabras ni con tus acciones. Ten cuidado. ¿Quieres salir de tu iglesia? ¿Quieres irte a otro lugar? Ve donde ese hombre de Dios y de gracias. Me has bendecido, aquí está. Me has cambiado de pañal. Me has hecho crecer en el evangelio. Mira, acá hay una ofrenda. Dios te bendiga. Bendíceme, me voy a ir de ese lugar. Perdóneme lo que le voy a decir. No salga como un malagradecido de ese lugar. No toque a los hombres de Dios. Usted ve problemas, defectos en ese hombre, de esa mujer de Dios, déjelo. Dios se va a encargar de esas personas. Y tenemos que tener cuidado. Y deje de seguir canales de YouTube que hablan mal de los hombres de Dios. Varios discípulos de la iglesia se fueron por hablar de un hombre que estaba bajo la cobertura que yo estaba ahí. Ese hombre de Dios se llama Guillermo Maldonado. Y mintieron miserablemente, hermano, acerca de su vida. Mire cómo están ahora esas personas. Mire cómo están ahora esas personas.
No se una a esa gente que lo que sabe es contaminar su boca y sus ojos y su mente con comentarios inmundos. Sexto, no pueden tocar, hermano, la presencia de Dios. Dice la palabra, el que toca la presencia de Dios muere. No burles de la presencia de Dios en la casa de Dios. Conozco gente, testimonios de personas cercanas, hermano. Una persona que perdió los ojos porque él me contó su historia. Se quedó ciego hasta el día de hoy porque iba a la iglesia borracho. Usted no puede burlarse de la presencia de Dios. Si estás en pecado, vamos a sentarnos, vamos a decir, lo siento, me arrepiento, cambio, dejo lo que estoy haciendo. Pero tienes que hacerlo bien delante del Señor, porque este pecado no te va a permitir terminar el propósito de Dios. Tal vez ese muchacho que tocaba el piano, Dios tenía un futuro maravilloso para él, pero hoy está ciego. ¿Cómo puede servir a Dios? Y por último, la Biblia dice, no puedes tocar los diezmos ni las ofrendas de Dios. No, pastor, he comprado juguetes para los pobres. A los pobres tú los adoras. No puedes usar los diezmos, porque los diezmos hablan de nuestra adoración a Dios. Si los pobres son tu Dios, llévales tus diezmos. Si tu comadre son tu Dios, llévale los diezmos. Los diezmos no se pueden tocar. Si puedes ofrendar a los pobres, sí. Y puedes tender tu mano, sí. Pero los diezmos son para los pobres. Esa es una instrucción de gratitud y de adoración al Señor. 7 cosas fundamentales que tú tienes que tener cuidado. En segundo lugar, la derrota. ¿Por qué somos derrotados en nuestra vida? ¿Por qué hay fracasos en nuestra vida? Hermano, las derrotas y los fracasos de nuestra vida vienen por la ignorancia. Mucha gente puede decir, no, pero pastor, es que yo no sabía. Es que yo no conocía. ¿Sabes qué? Esta semana estudiando la palabra me llamó la atención algo. Hay un principio en derecho y dice que la ignorancia de la ley nunca servirá como excusa. Escúchame. La ignorancia de la ley nunca servirá como excusa. Ese es un principio del derecho jurídico, hermano, en cualquier nación. Esta semana estaba caminando y vi que un perro le mordió a una vecina de aquí, en el barrio. Y hermano, puede que la persona diga, pero es que yo no sabía, mi perro estaba afuera, yo no sabía que iba a morder. La ley dice que cuando tú ofendes a alguien o cuando tú lastimas a alguien o tu animal te lastima a ti, tú tienes que pagar por ese animal. Tú tienes, hermano, que entender que la ignorancia de la ley no sirve como excusa. Es un principio del derecho jurídico a nivel mundial. Y si tú me dices que yo no sabía la Biblia, la palabra dice, el día que tú tomes una mujer y te acuestes con ella, te tienes que casar con ella. Y lamentablemente, hermano, hay gente que se ha ido porque le hemos dicho, ¿sabes qué? Te acostaste con esta muchacha, cásate con ella. Y se fueron de la iglesia. ¿Por qué? Porque no te va a gustar. Y a ti, querido hermano que me estás escuchando, si tú sigues conviviendo con tu esposa y tú no te has casado, la próxima Pascua que celebremos en la iglesia, estás prohibido de entrar, porque no quisiste ordenar las cosas delante de Dios. Josué, hermano, tuvo una dura derrota frente a sus enemigos porque pensó que esta vez también tenía la victoria. Hay una cosa diferente que es contraria a la fe, que es parecida a la fe, y es la presunción. Nunca presumas que están las cosas bien. Fe, hermano, es la certeza. La presunción es creer, suponer que las cosas están bien. Yo le decía a alguien esta semana, ¿sabes? La gente es pecaminosa. Porque tú puedes decir, es que de verdad, es que yo juraba, pero no creo que pueda ser, yo no creo. Los hombres y mujeres, hermano, que estamos en este mundo, estamos propensos, somos capaces de hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque estamos vendidos al pecado. Por eso es que vivimos buscando de Dios. Por eso es que debemos tener nuestro devocional, debemos ayunar y buscar a Dios. No lo hacemos por espirituales. Cuando oramos y ayunamos y buscamos, y no lo hacemos por espiritual, lo hacemos porque tenemos necesidad. Hay de los que, yo los bendigo, hermano, yo no sé cómo pueden. Los que no ayunan, los que no buscan a Dios, los que no oran. Yo no sé cómo pueden vivir su vida cristiana.
Los felicito de verdad. Pero hermano, Josué pensó que todo estaba bien. Y cada vez que enfrentamos desafíos necesitamos saber si Dios está con nosotros. Te pregunto, ¿estás iniciando un proceso? ¿Dios está contigo? ¿Estás queriendo hacer algo? ¿Sabes si Dios está contigo? Las personas inician una relación, un negocio, un ministerio, cambios en su vida, un viaje, un trabajo. Y muchas veces obviamos pedirle consejo a Dios. Nunca supongas las cosas. Nunca presumas las cosas. Ve a la presencia de Dios, pregúntame, Señor, ¿estaré haciendo bien? Hermano, ¿sabes si el equipo está bien? ¿Sabes si las cosas están bien en tu familia, en tu casa? No vaya a ser que estés haciendo alianza con gente que desprecie la palabra. La sanidad, la prosperidad, la bendición son condicionales. No son un regalo de Dios. Yo le hablé de 3 cosas. De regalos, de promesas. De hermano y de bendiciones. Los regalos no necesitan hacer nada. El sol, la lluvia es un regalo. Porque un narcotraficante no va a decir, estoy sembrando coca y Dios está mandando la lluvia, Dios está bendiciendo mi sembrío de coca. No. Es un regalo para el hombre, para el ser humano. Pero hermano, las bendiciones que están en Deuteronomio 28 dice, si cumplieres estos mandamientos y estas ordenanzas, estas bendiciones te alcanzarán. Son condicionales. No pretendas cosechar cuando no sembraste. No pretendas recibir cuando no das. Hermano, las relaciones son de ida y vuelta aún con Dios. Dice el Señor, cuando Abraham obedeció, Dios, hermano, le hizo un juramento. Y yo le digo a las parejas, a las muchachas, a los jóvenes que van a tener una relación. O sea, ¿saben qué? La relación es de ida y vuelta. No pretendas que la gente dé todo el tiempo y tú, la pregunta es, ¿estás dando algo a esa relación? ¿Estás aportando algo a esa relación? La gente se cansa. Pues dice la gente, ay, pastor, me quitó mi esposa, mi esposo. No te quitó. Abandonaste tu responsabilidad. Dejaste a esa persona. Creíste que esa persona todo el tiempo te iba a rogar, te iba a suplicar estar contigo. Lo siento mucho. Tienes que cuidar tu relación, tu casa, tu familia, tu negocio. No, o sea, esto. Las plantas no crecen solas. Porque sí, hermano. Hay un cuidado de por medio. No pretendas una bendición con un camino pecaminoso. David decía al Señor en el capítulo 139, Señor, escudriñame. Señor, mira si en mi corazón hay un camino perversidad y llévame por el camino eterno. Le preguntaba a Dios, ¿cómo estás? Porque a veces pensamos, hermano, que nosotros no, pero yo no hago nada, yo no mato, yo no he violado a nadie, yo no he robado, no. Y el resentimiento y la amargura, mi amado hermano, y la envidia, y la falta de perdón en nuestro corazón. Son pecados tan, hermano, destructivos en nuestras vidas. Entonces no se mira, ¿no? A un borracho lo miras. Pero una persona con amargura, ¿podrás mirar su corazón? Una persona, hermano, una muchacha que ha caído en fornicación, está embarazada, se mira el bebé, nace. Pero ¿podrás mirar la envidia en el corazón de esa persona? No se mira. En tercer lugar, no culpes a otros ni a Dios por tus fracasos. Deja de hacerte la víctima. Perdóname que te lo diga, pero si tú quieres ir a tu propósito, no puedes hacerte la víctima. Hermano, hacerse la víctima es un deporte mundial. Todo el mundo está culpando a la sociedad, a sus padres, está culpando a su esposa, a su esposo, está culpando a sus hijos, está culpando a la iglesia. Gente que me ha dicho, no, es que yo me voy a la iglesia porque no tienen amor, porque son hipócritas. Yo te pregunto, ¿estás jugando los 90 minutos? ¿Sabes que es fácil desde una tribuna? Estaba viendo el mundial, estaba de viaje para los Estados Unidos, viendo la final del mundial. Y veía, hermano, a los comentaristas de argentinos. Estaban hablando contra su propio equipo y, hermano, maldiciendo a sus jugadores. Y diciendo que son así, son tal por cual. Nunca jugaron 90 minutos en la cancha.
Y lo único que sirven es para juzgar y criticar. Nunca hicieron absolutamente nada. ¿Tú que dices que la iglesia son hipócritas? ¿Jugaste los 90 minutos del partido? Fácil es salir corriendo por esa puerta y juzgar a las personas porque se equivocaron. Porque el ministro de la alabanza se equivocó, porque el líder se equivocó, porque el pastor se equivocó. La pregunta es: ¿qué tú estás haciendo? Porque hermanos, somos víctimas todo el tiempo. Y nos estamos lambiendo nuestras heridas. Josué y los ancianos, dice versículos 6 y 7, se afligieron, se pusieron de luto y dijeron, mira lo que dijeron. Es que, hermano, nos pasa a nosotros. De nada sirvió obedecerte para que los amorreos nos maten ahora aquí. ¿De qué sirvió obedecerte, Dios? Gente que dice, ¿de qué sirvió que yo te diera mis diezmos? ¿De qué sirvió que te diera mi juventud? Si sirvió de mucho. ¿Sabes dónde estarías hoy si Él no hubiera llegado a tu vida? Dice, hermano, mejor nos hubieras dejado en nuestra zona de confort del otro lado. ¿Para qué nos hemos metido en este asunto? ¿Para qué hemos comenzado esta empresa? ¿Para qué comenzaba este ministerio? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por un fracaso vas a comenzar a llorar? ¿Por qué no te miras? ¿Por qué no miras al campamento? Le habrá preguntado Dios. ¿Alguien de ustedes ha cogido el anatema? ¿Ha desobedecido de Dios? ¿Para qué voy a hacer esto si mi negocio fracasó? ¿Para qué me he casado si me voy a divorciar? ¿Para qué comencé este ministerio si ya se terminó? Vuelvo y te pregunto, ¿te preguntaste qué hiciste mal tú? ¿Por qué no prosperó lo que empezaste? Pregúntale a Dios cómo harías las cosas. ¿O preguntaste a Dios cómo harías las cosas? ¿Le preguntaste a Dios a quién escogerías? ¿Con quién trabajarías? ¿O son decisiones que tú tomaste sin consultar a Dios? ¿Sabes cuál carrera estudiar? ¿Sabes qué negocio emprender? ¿Sabes con quién casarte? Los resultados de hoy son, hermanos, las decisiones de ayer. Las decisiones de hoy te llevarán a victorias o derrotas mañana. No podemos romper las leyes de Dios. Sus mandamientos no son un consejo. Los cumples y recibes bendición, o los rompes y recibirás castigo. Si estás en pecado, reconócelo. Pídele a Dios que escudriñe tu corazón. Hermano, el problema de aquí fue la codicia. ¿Qué estás codiciando tú? Hermano, se puede codiciar cosas, se codician personas, se codician ministerios, negocios. La pregunta es, ¿saben por qué la gente codicia? Porque piensa que Dios no le dio nada. Si Dios te ha dado algo, ¿por qué no vas detrás de aquello que Dios te ha dado? Pastor, no sé, perdóname, no vas a encontrar una palabra de Dios, una dirección de Dios viendo televisión. No vas a encontrar una promesa de Dios saliendo a jugar todo el tiempo. Pensando, hermano, que la vida es una vida de diversión. Que todo en la vida es diversión. Lo siento mucho. Hay un momento, hay un proceso que tenemos que buscar a Dios, que tenemos que tocar las puertas de la presencia de Dios. Dios habló conmigo, hermano, hace mucho tiempo atrás de muchas cosas, porque estuvimos ayunando 10, 15, 21 días, 30 días, 40 días. Sé las promesas de Dios. Puede que se hayan demorado, pero estoy camino hacia cumplimiento de las promesas de Dios. En cuarto lugar, los fracasos, hermano. Hay dos caminos que te llevarán cuando tú fracases. Hay dos caminos con los que te vas a encontrar cuando tú fracases. El fracaso te llevará a tener miedo o a tener fe. El fracaso, hermano, te va a poner en un punto de quiebre en tu vida personal. ¿Qué tú vas a hacer? Todos vamos a fracasar en la vida. No eres el único, no eres el primero, no eres el último. Se fracasa en la vida, se fracasa en las relaciones, se fracasa en el matrimonio, se fracasa en el ministerio, se fracasa en los estudios. Hay gente que comienza sus estudios y nunca los acaba. Por eso toda la vida es un riesgo. Un riesgo es casarse, porque puede ser riesgo, hermano, de que te divorcies. Un riesgo es de que comiences una relación sentimental y jueguen contigo con tus sentimientos. Riesgo es comenzar un negocio porque puedes fracasar.
Riesgo comenzar un ministerio, hermano, porque te puedes cansar y puedes abandonar el camino. Riesgo es nacer, porque puedes morir. Todo en la vida es un riesgo y eso no puede detenerte, porque en el camino vamos a fracasar. Dice la palabra en el versículo 8, se tiró a llorar Josué y los ancianos. Josué estaba llorando delante de Dios. Ese es un buen camino. Ve y llora delante de Dios. Si fracasaste, ve a la presencia de Dios. Ve delante de la presencia de Dios y dice: Señor, lo siento, me equivoqué. Y dice, fue y lloró. Pero ¿qué le dijo al Señor? Estaba exponiendo su canso. Hemos fracasado delante de nuestros enemigos. Y miren, el miedo lo llenó su corazón. Y dijo, nos van a rodear. Versículo 8 y 9, léelo. Nos van a destruir. Y ahora, Señor, ¿qué pasará con nosotros? Fíjate, ten cuidado con tus palabras. Él dijo, nos van a rodear, nos van a destruir. ¿Y qué haremos nosotros? ¿Sabes por qué? Porque había perdido su confianza en el Señor. Los fracasos te van a llevar al miedo. Los fracasos te van a llevar a no saber qué hacer. Por eso en esta mañana yo quiero que sepas que los fracasos y las derrotas son experiencias dolorosas por las cuales necesitamos atravesar. Y Dios va a permitir que atravieses. ¿Sabes por qué? Porque un día, hermano, en la Biblia hubo un José. Un José que pudo abandonar sus sueños porque, hermano, a cambio de un palacio, de un reino que le habían prometido, le dieron una cárcel. Pero no se rindió. No porque él tenía solamente fe, sino porque Dios, hermano, le juró que cumpliría su palabra. Hermano, todos nosotros nos vamos a enfrentar a situaciones aunque estemos caminando bien con el Señor, porque esas situaciones de fracasos y de derrotas muchas veces son provocadas por Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo? Sí, porque Dios quiere trabajar contigo, con tu corazón. Quiere sacarte de tu zona de confort, de la cobardía que muchas veces está en nuestro corazón. Moisés, hermano, fue lleno de la gloria de Dios con su vara frente a Aarón. A Faraón. Y le dijo, suelta a mi pueblo, Dios me ha mandado. Hizo señales de la serpiente y convirtió el agua en sangre. Y sacó su mano y se volvió lepra y todos se impresionaron. ¿Cuál fue el resultado? A Faraón, hermano, le valió. Le importó un comino. ¿Y saben qué hizo? Dijo, los israelitas están vagos. Ahora van ellos a salir y van a buscar paja. Y hermano, la gente lo quería matar. Había estado con Dios, pero no sucedió lo que él esperaba. Y él dijo, y Moisés, hermano, se afligió. Porque él pensó que ahora que se había encontrado con Dios y ahora que había recibido la palabra, la gente iba a obedecer. Israel le dijo, nos has hecho odioso a los ojos de Faraón. Ahora quiere que vayamos a buscar paja y encima que hagamos la misma cantidad de ladrillos. ¿Usted sabe qué significa eso? Fue un fracaso rotundo para Moisés. Me imagino Moisés se fue a llorar, pero dijo, pero yo estoy en la presencia y yo no he pecado. ¿Por qué te cuento esto, hermano? Porque muchas veces los fracasos no solamente vienen del pecado, los fracasos vienen de parte de Dios para hacerte a ti más fuerte, para hacerte a ti más valiente, para que aprendas las lecciones de la vida. Las víctimas nunca han logrado nada en la vida. Por eso le decía, hermano, no sea víctima. O coges el camino, hermano, del miedo, de decirle, Señor, ¿para qué nos has traído? Nos vas a matar y quejarte. Esta vida. Ay, mis padres. Oh, mi esposa. Ay, mi vida. No. Vas a tener que tomar una decisión. El otro camino es en la fe. Aprende de Dios. Fíjate, te voy a decir algo. Te puede chocar. Cuando Dios, hermano, vio a Adán pecar en el huerto del Edén, no vio eso como un fracaso. ¿Sabe qué cosa? ¿Cómo usó el pecado de Adán? Hace muchos años, cientos de años atrás, en el cielo hubo una rebelión.
Y Dios quería arreglar ese asunto, hermano. Entonces, cuando el hombre peca, usa el pecado del hombre para hacer un plan perfecto y redimir la creación completa, incluyendo los ángeles. Así que yo quiero decirte una cosa: nada está dicho todavía. Todavía, hermano, las cosas no han terminado. Este partido no se ha acabado. Así que yo te invito esta mañana. Este es el comienzo de una gran aventura, de un plan maravilloso para restaurar las cosas que Dios va a hacer en tu vida. Así que deja de estar lamentándote y llorando de tus fracasos. Cada intento en el camino a tu propósito es un peldaño, hermano, por el camino en que estás subiendo para lograr los sueños de Dios. No permitas que el miedo te cierre los ojos al destino maravilloso que Dios tiene para tu vida. Y no te hablo como un cliché. Son cosas que todos nosotros vamos a vivir. Y por último, Dios siempre conoce el problema, pero también conoce la solución. Y si Él permitió que pasaran estas cosas y que eso le pasara a Josué, hermano, es porque sabe qué cosa. Él siempre va a ganar. Yo sé que la venida del Señor viene. Yo sé, hermano, que las cosas se van a poner difíciles. Pero al final de este camino Dios gana. Creo en que las cosas pueden parecer, hermano, difíciles. En este momento mucha gente me decía: pastor, estoy pasando situaciones económicas duras. Pero al final de este camino Dios gana. Ese es el final del capítulo. ¿Ha visto alguna serie en televisión? Y usted dice: es que quiero saber el final. Yo le voy a contar el final de esto. El final de esto va a ser un final glorioso. El final de esto es que Dios gana. El final de esto, hermano, que Dios va a cumplir su palabra en nosotros. Ese es el final para nosotros. Así que si ya sabes el final, lo que estás viviendo ahora solamente es temporal. Si Dios tiene el problema, hermano, conocí el problema, conoce la solución. Versículo 10 al 13, la palabra dice: hermano, Dios no se va a sentar a llorar contigo. Mire lo que dice la palabra. Josué se puso a llorar, a decir: nos van a matar, nos van a destruir. Y el Señor le dice: basta ya. Dice: levántate. Vamos a leer, hermano, el versículo 10. Capítulo 7 de Josué. Léalo conmigo, por favor. Dice la escritura en el capítulo 7, versículo 9. La versión traducción viviente dice: pero el Señor le dijo a Josué: levántate, deja de hacerte la víctima, deja de llorar, porque estás con tu rostro en tierra. ¿De qué te estás quejando? Les llamó la atención, dijo: ¿sabes qué cosa? Hay pecado en Israel. Israel ha roto mi pacto. Robaron lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo lo robaron, sino han mentido y han escondido esos objetos robados entre sus pertenencias. Por esta razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan lo que han guardado, lo que han robado, que estaba destinado para ser destruido. Has tomado las cosas de Dios. Y yo quiero decirte esto: has tomado, perdóname, no solamente tiene que ver con diezmos. Has tomado tu vida, la vida de Dios. Has tomado el tiempo de Dios. Porque hay cosas que son anatema. Y anatema significa lo consagrado a Dios, que tú, si tú lo tocas, produce maldición en la persona. Y Dios no va a sentarse a llorar contigo. Dios le dijo: levántate. Segundo, deja de lamentarte. Tercero, reconoce que te has equivocado. Reconozcamos, hermano, que lo hicimos mal. Dios le dijo: uno de los tuyos ha pecado contra Dios y ha tomado lo que le pertenece al Señor. ¿Han robado? Hermano, no quiere sacrificar a la gente. Cuando Él dice han robado, significa no quieren, hermano, hacer ningún tipo de sacrificio.
A la gente le cuesta mucho trabajo ir a la casa de Dios. Le cuesta mucho trabajo, hermano, compartir el evangelio con otras personas. Le cuesta mucho trabajo prestar su casa para un grupo familiar. Le cuesta mucho trabajo dar su tiempo para servir a Dios. Te pregunto en esta tarde. Deja de lamentarte. Si tú estás haciendo cosas equivocadas, vuélvete a Dios. Tú eres un hombre, una mujer de Dios. Segundo, han mentido. ¿Sabe qué significa esta palabra? Han dado pretextos todo el tiempo, pretextos una y otra vez por no hacer aquellas cosas que Dios les mandó. Y en tercero dice, hermano, han escondido lo que le pertenece a Dios. El versículo 12 dice, el pecado te llevará siempre a la derrota y al fracaso. Por esta razón, dice, has huido de tus enemigos. No estaré a tu lado si primero no destruyes y no desarraigas las cosas que están mal. Dios quiere darte victoria, Dios quiere darte éxito, Dios quiere bendecirte. Pero si no arraigas las cosas que están mal en tu vida, olvídate de eso. Y te vas a seguir lamentando y culpando a las personas. En tercer lugar, la solución es el arrepentimiento. Dios le dijo en el versículo 13, Josué, llama al pueblo que se purifiquen. Dios tiene que quitar esas cosas, hermano, de nuestras vidas. Purificación significa, vamos a limpiarnos. Vamos a entrar en un tiempo de ayuno, de búsqueda y decir, Señor, ¿qué he hecho mal? Y Dios te va a mostrar. Dios te va a mostrar. El versículo 14 y 15 dice, ya que las personas están ocultando las cosas que están haciendo, el Señor sacará a luz quién es el responsable que ha traído desgracia a la familia, a la empresa, a la iglesia, al matrimonio. No quiere, miren hermano, dice que Acán escondió las cosas, no quiso decir nada. Acán, hermano, dijo, nadie se va a dar cuenta. Y realmente, hermanos, Dios se había dado cuenta. ¿No quieres reconocer que lo hiciste mal? La Biblia dice que lo va a hacer público el Señor. A gente que esté en la alabanza, si tú sigues así, esto va a ser público. A los líderes, si sigues así, lo que estás haciendo va a ser público. A todos nosotros, si sigues así, lo que estás haciendo lo va a ser público. El que sea encontrado, dice la palabra, será quemado, dice Dios. Será destruido porque no quiso arrepentirse. Dios nos está llamando a reconocer que nos equivocamos. No insistas en esconder pecados que te llevarán a fracasar. Hermano, si Caín se hubiera arrepentido, si Caín hubiera dicho, Señor, ayúdame, Dios le hubiera ayudado. Si Saúl, hermano, hubiera dicho, Señor, está bien, lo hice mal, ¿usted cree que el Dios Todopoderoso no lo hubiera perdonado? Si Judas hubiera reconocido de ella, Señor, sí, te vendí por 30 monedas de plata, aquí está, lo siento. De todas maneras, lo hubieran crucificado al Señor, él hubiera sido instrumento de maldición. Si se hubieran vuelto de su camino, no hubieran sido desechados. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que el carácter de Dios nunca cambia. Él puede cambiar de opinión, pero su carácter nunca cambia. Y una vértebra de su carácter es su misericordia. Su palabra dice, porque más grandes son sus misericordias que sus juicios. Así que esta mañana yo quiero terminar este mensaje. Este mensaje me confrontó a mí, me enseñó, hermano, que hay cosas que tenemos que dejar. Pueden parecer pequeñas. Yo le decía a alguien, hace un tiempo atrás el Señor me dijo que salga de una red social. Era Twitter. Yo entraba en unas batallas, hermanos, por una cuestión política. Y yo lo dejé porque le pedí algo a cambio al Señor. Y el Señor no me dio lo que le había pedido. Y me dolió en mi corazón y dije, no me has dado, yo regreso a Twitter. Y cuando volví, hermano, me di cuenta que yo estaba mal, porque yo debía esperar el tiempo de Dios. Hermano, nosotros somos sus siervos, Dios es el Señor. Y Dios te va a dar las cosas en el tiempo de Dios, no cuando a ti te dé la gana. Y a comienzos de este año le dije, Señor, lo siento, voy a volver a dejarlo. Y le pedí a alguien, un discípulo mío sabe que le pedí que lo borrara todos mis mensajes.
todas mis conversaciones, todos mis debates políticos que había tenido. Y voy a salir de esa red social. Y lo voy a hacer para siempre. Voy a cumplir mi palabra, le dije a Dios. Hermanos, no sé, la música secular tal vez. No sé con qué estás batallando. Y no quiero nombrar la serie de pecados, pero tú y yo sabemos que hay algo que está impidiendo que Dios te bendiga, que Dios haga su obra en tu vida. Pueden ser cosas tan básicas como la comida, porque la comida se vuelve, hermano, un pecado cuando se vuelve glotonería, cuando se vuelve algo que tú no puedes controlar. Los medios de comunicación, el celular, las películas, el fútbol. No podía ir a un culto si había ese día un partido de Perú. Era capaz de dejar, hermano, una reunión. Cosas, la gente puede pensar que son tonterías, pero son cosas que Dios te ha pedido a ti que sueltes porque te están haciendo daño en tu vida. Querido hermano, yo te invito esta mañana a que levantemos nuestra voz al cielo. Ahí donde estás, yo quiero invitarte a ponerte de pie. Y quiero que ores conmigo esta oración. Quiero que ores conmigo y le pidamos al Señor que nos ayude, que nos perdone, que nos lave con su sangre preciosa. Ahí donde tú estás, ponte de pie esta mañana. Y quiero que voy a orar por ti. Si necesitas volver al Señor, si necesitas decirle, Señor, lo siento, lo hice mal. Hoy quiero rectificar las cosas. No quiero ser víctima y todo el tiempo quejarme. Hay gente que ha tomado los diezmos y las ofrendas de Dios. Hace poco una persona me dijo, pastor, me engañaron con 70,000 soles. Y la primera pregunta que yo le hice fue, ¿estás diezmando? Usted sabe la respuesta. Usted sabe la respuesta. Me dijo, no, es que no me alcanza. Entonces, ¿cómo sacaste 70,000 soles si no te alcanza? Hermanos, hay maldiciones que no vas a poder librar. 7 cosas que no puedes tocar. Y tú y yo sabemos, no hay otra manera. No vas a poder romper la ley de Dios. La ley te romperá a ti. No puedes subirte a un edificio de 10, 15 pisos y tirarte y creer que volarás. La ley de la gravedad te va a matar. No puedes burlar la ley de la gravedad. No lo puedes burlar. Levanta tus manos, déjame orar. No he venido a acusarte. He venido a decirte, a compartirte que yo he sido confrontado con esta palabra. Así que esta mañana levanta tus manos y como dice este cántico, Señor, heme aquí. Vengo, Señor, como la mujer que besó tus pies para decirte, lo siento, me equivoqué, lo hice mal. Dame la oportunidad de cambiar, dame la oportunidad de hacer las cosas bien. Dame la fuerza, dame tu espíritu, porque tal vez yo no tenga la fuerza, no tenga el ánimo, Señor, de servirte. Espíritu Santo, en esta hora oramos al Dios del cielo, Señor, en el nombre de Jesús, para que el Espíritu Santo venga sobre ti, te pueda dar la fuerza para que sigas adelante, para que te conviertas en un hombre, una mujer de Dios, para que vayas detrás del sueño de Dios. Este mundo no te puede ofrecer absolutamente nada. El mundo está ciego. Creen, hermano, que tener una casa, un carro significa el propósito de Dios. No, tú has sido llamado para grandes cosas. Eso no puede tener tu llamado. Antes de que tú nacieras, Dios te escogió y tú lo sabes. Te bendigo en esta hora y declaro que el Dios del cielo te lleva, abre puertas de bendición sobre tu vida y trae gracia y bendición y multiplicación sobre ti. En esta hora te bendigo, declaro la unción poderosa del Dios viviente sobre ti ahora. Y le pido al cielo enviar sus ángeles sobre ti. Se rompan cadenas,
se rompan yugos de esclavitud, se rompan cosas que han sido en tu vida puestas para destrucción. Y oro al cielo para que te levantes. Has pecado, has transgredido, has roto, levántate. Las víctimas nunca terminan sus sueños en Dios. Así que esta mañana, en el nombre de Jesús te bendigo. En el nombre de Jesús declaro sobre ti la gracia, el poder y la unción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Déjame orar por ti, por tus ofrendas, por tus diezmos. Gracias a todas las personas que están sosteniendo nuestro ministerio, nuestro trabajo, las cosas que estamos realizando. Te bendigo con toda bendición de lo alto, con toda bendición del cielo, en el nombre de Jesús. El Señor Jehová tu Dios te bendiga y te prospere. Que tome tus ofrendas y tus diezmos y haga memoria de tu tiempo, de tu trabajo, de tu esfuerzo. Que el Dios del cielo te dé el deseo de tu corazón. Resplandezca sobre ti su mirada y su gracia. En el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga con una casa, con un trabajo, con ropas espléndidas, que comas la abundancia, el deseo de tu corazón. Te bendigo en esta hora. Levántate, levántate. Dios tiene la solución. Volvamos al Señor, arrepintámonos y vayamos detrás del propósito y los sueños de Dios. Que el Señor te bendiga. Quiero enviar un saludo a toda la gente linda que siempre nos escucha. A mis amigos en Colombia, en Santa Marta, en Venezuela. Un saludo muy especial a toda la gente, a los amigos que tengo en Brasil, en Argentina. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti en Chile. Gracias. Gracias por conectarte a nuestra señal. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión.